El primer proceso indispensable para iniciar una investigación social es traducir en un problema de investigación las preguntas y preocupaciones que se tiene acerca de la realidad y sobre las cuales se pretende realizar una indagatoria científica. Este proceso comienza por identificar un tema de investigación que se corresponda con las preocupaciones mencionadas, delimitarlo sobre preguntas iniciales y finalmente formular el problema de investigación. Desde esta perspectiva, podemos decir que el tema de investigación es el marco general en el cual se ubica el interés científico asociado a las preguntas y preocupaciones planteadas. Para ello, debe estar delimitado conceptualmente y ser pertinente su estudio desde alguna disciplina científica, en particular desde alguna o varias de las disciplinas que conforman las ciencias sociales. Cuando alguien quiere hacer una investigación por primera vez, generalmente tiene dos alternativas iniciales. Sabe qué tema investigar casi en detalle o no tiene idea ni siquiera de la rama del saber en la que desea pesquisar. En el primer caso, puede ser la elección por formación profesional. Dentro de estas, por razones subjetivas, tales como el gusto, la preferencia, facilidades, entre otras. En el segundo caso, tiene que seguir alguno o algunos de los pasos que intentaremos explicar a continuación. Lo primero que debe de hacer el investigador en formación es elegir la rama de la ciencia en la cual desea investigar. Puede ser agronomía, astronomía, vulcanología, zoología, zootecnia o lo que ustedes quieran. Para hacer esta selección es conveniente tomar en cuenta las fuentes de información y otras facilidades para investigar, tales como acceso, sujetos a estudiar, equipos, etc. Si ya tiene una profesión o ha estudiado alguna de estas ramas, pero se pretende profundizar en ellas, es decir, especializarse, lo más común es hacer una lista de las especialidades de la rama en cuestión. Por ejemplo, en agronomía podría ser edafología, hidrología, entomología, fitopatología. En botánica, por ejemplo, podría ser morfología, taxonomía, fisiología vegetal. En economía podríamos estar hablando de macroeconomía, microeconomía, econometría, economía ambiental, entre muchas otras. Por ejemplo, en medicina pudiera ser cirugía, neurología, ginecología, endocrinología, etc. De ahí en fuera, si la persona está especializada, quizá desee una subespecialidad. Por ejemplo, en psicología podría ser psicología infantil o psicología de la farmacodependencia, entre muchas otras, ¿no? Por ejemplo, en medicina podría ser neonatología, andrología, parasitología, etc. Si la persona está subespecializada pero no ha hecho una investigación por sí sola y desea hacerla, lo más lógico es que ya tenga uno o más temas en mente. Si no fuese así, lo recomendable sería hacer una lista lo más exhaustiva posible de probables temas a investigar. Esta lista puede incluir temas muy comunes y ya realizados y publicados por otros investigadores, así como temas en realización o no publicados por otros científicos. En cualquiera de las situaciones anteriores se debe contactar personalmente por teléfono, por escrito, por mail, por el medio que sea posible a los autores de estos trabajos, indicándoles que se desea trabajar en ese tema y pidiéndoles sugerencias para la investigación, así como ideas o espacios o algún resumen de sus trabajos de referencias y otras fuentes de información, incluyendo nombres y direcciones de otros investigadores en el tema. La lista puede ser tan larga como para tener 100 o más temas, o tan corta como para incluir solamente 3, 4 o 5, de acuerdo con el rango de información o nivel de detalle que se desee realizar. Una vez elaborada la lista, se podrían descartar temas por razones obvias, tal como requerir equipo no disponible, ser antiético, sobrepasar la disponibilidad presupuestaria, falta de suficientes referencias, sitio inaccesible, entre muchísimas otras. De esta forma, se reduce la lista al mínimo y se elige el tema que sea más factible. Siempre debe existir una persona que actúe como asesor o tutor, es decir, que indique desde un comienzo por qué elegir un tema y no otros. Hola a todas y todos, muchas gracias por visitarme y tomarse un momento para platicar. Mi nombre es Jesús Méndez y el día de hoy estaremos hablando de la forma de iniciar un tema de investigación, así como su problemática principalmente en el ámbito social. Todo esto desde la perspectiva principalmente de Batillani y Cabrera. Obviamente el tiempo nunca es suficiente para abarcarlo todo, pero intentaremos dar nociones generales para después ustedes, por su parte, puedan profundizar mucho más en el tema presentado. No olviden dejar su like y suscribirse. Y sin más preámbulos, vámonos para allá. Hay tesis, arte, cultura y educación. Para definir un tema de investigación es necesario un proceso de ruptura con el conocimiento no científico, identificar
qué aspectos de la realidad son pasibles de un estudio desde un punto de vista científico y en particular desde qué disciplinas. Puede ser un tema que sea concerniente estudiar desde la sociología, la economía, la ciencia política, entre otras, o desde varias de ellas, en distintas investigaciones. Incluso en un abordaje interdisciplinario también pudiera ser posible. La mirada teórica se plasmará en el problema de investigación y en la estrategia para seguir para poder resolverlo. La motivación para investigar puede provenir de preocupaciones personales no científicas, como por ejemplo, como estudiantes, como ciudadanos, como de organizaciones o grupos sociales. En otros casos, el tema de investigación puede surgir de una demanda por parte de actores sociales, un ministerio, un organismo internacional, un sindicato, una empresa, entre muchos otros. Por otro lado, el problema de investigación es el conjunto de preguntas que deseamos responder a través de un proceso de investigación. Es una problematización de algún aspecto del tema investigado. No siempre se expresa como pregunta. Muchos se explicitan en los objetivos de la investigación. El objetivo de una investigación, ojo con esto, es dar respuesta a estas preguntas o hipótesis que son respuestas tentativas a dichas preguntas. Estas preguntas deben contestarse utilizando una estrategia concreta de investigación. Esto implica primero traducir los conceptos teóricos y sus relaciones, un marco conceptual, en conceptos operativos que permitan buscar la evidencia empírica, un marco operativo. Después, delimitar un espacio y un tiempo para el cual se realiza la búsqueda de evidencia empírica, lo que tiene sentido para responder las preguntas de investigación. Esta delimitación tiene por objetivo identificar, dónde se buscarán las evidencias empíricas de la investigación y contextualizar sociohistóricamente las conclusiones que se logren con la misma. Es imprescindible acotar el alcance temporal y espacial para que el estudio sea factible de llevarse adelante. Luego, disponer de información e instrumentos de investigación, sea construyendo los datos en forma directa, relevando la información o utilizando información que ha sido relevada por otros. A su vez, el problema de investigación refleja un vacío de conocimiento científico. Por ejemplo, las preguntas planteadas no han sido contestadas por otras investigaciones, o los resultados de las mismas no son satisfactorios desde el enfoque teórico de quien va a realizar la investigación. Este vacío de conocimiento puede estar referido primero a un área de interés práctico, una situación social dada que interesa conocer para intervenir, monitorear, entre otras cosas, como podrían ser las condiciones de vida de hogares pobres, los niños trabajadores, la apatía política de los jóvenes, la violencia intrafamiliar, el rendimiento escolar en niños de sectores populares, entre muchos otros. Después, también a un área de interés teórico, por ejemplo, anomia política, la organización burocrática, la transición a la adultez, la división sexual del trabajo, etc. En estos casos, la motivación por investigar proviene de preocupaciones teóricas, aunque obviamente los resultados pueden aportar conocimientos de interés práctico. Finalmente, a los dos ámbitos simultáneamente, al teórico y al práctico. Este vacío es lo que justifica que se emprenda un proceso de investigación científica, ya que será un aporte al conocimiento en el plano práctico y también en el plano teórico. Pensemos ahora, entonces, en el proceso de construcción del tema y el problema de investigación. Todo el proceso que lleva desde las preocupaciones o demandas primeras hasta la elaboración de preguntas concretas o objetivos o hipótesis que guiarán la investigación es fundamentalmente un proceso de ruptura y construcción primaria del objeto de investigación. A través de estos dos procesos se delimitan el tema y el problema de investigación. Este proceso está anclado en tres pilares. Primero, la experiencia en el tema a investigar, investigaciones anteriores propias. Segundo, la lectura de teorías e investigaciones anteriores, intercambio con personas especializadas, otras lecturas que ubiquen el tema sociohistóricamente, libros, prensa, otros documentos, etc. Tercero y final, la reflexión teórica con base en la experiencia, la lectura y el intercambio de información. Estos tres elementos se combinarán de acuerdo no solo a la trayectoria del investigador y sus características personales, sino en función de la problemática que se vaya a estudiar. En algunos casos se tendrá una mayor acumulación previa, en otros es posible que los temas requieran más reflexión teórica, en otros una mayor imaginación para poder convertir el tema en un problema que sea factible de estudiar.
Las actividades que se realizan para llevar adelante el proceso, desde la identificación de temas hasta llegar a la formulación del problema, dependerán en definitiva de las características del investigador. En el caso de un profesional con larga trayectoria ya, es posible que su interés en un tema se vincule a la línea de trabajo sobre la cual ya haya acumulado teórica y metodológicamente muchísima información. Para el caso de las investigadoras o investigadores jóvenes o con escasa experiencia, en investigaciones dice Briones que su acercamiento a un tema y a una problemática de investigación requerirá desde el comienzo una inmersión o una búsqueda bibliográfica más detenida y en muchos casos un trabajo como asistente de un investigador ya bien formado, además de la consulta con otros para lograr una clarificación de sus intentos de configurar una temática y una primera formulación de su problema de investigación. Los investigadores que ya tienen una trayectoria trabajan habitualmente con un abanico delimitado de temas que son de su interés. En esta delimitación interviene en forma importante su adscripción a determinadas comunidades académicas, sea por pertenecer a organizaciones o redes de científicos investigadores, por compartir enfoques teóricos o temáticas específicas. O como mejor lo comenta Sautu, el investigador que trabaja en un marco institucional tiene a su disposición paquetes, conjuntos de temas que su propia comunidad de referencia define como relevantes y válidos. Es la propia comunidad académica la que define los contenidos temáticos y el menú de teorías y metodologías apropiadas a esos contenidos disciplinarios. Los investigadores se reconocen entre sí y establecen vínculos con otras instituciones y centros, se citan y critican e inclusive cuentan con sus propios órganos de difusión y encuentro. En el seno de estos conjuntos humanos existe por lo general coincidencia paradigmática, preferencias por ciertos temas y teorías, por ende, también metodologías. En todo caso, cuando un tema ha sido investigado o muy investigado, se puede investigar desde otro punto de vista, a los tratados hasta el presente, o con otra metodología o con enfoques de otras disciplinas. Por ejemplo, el estudio del comportamiento de los conductores de taxis hacia sus clientes puede estudiarse con una metodología usada para los médicos y sus pacientes, o con un enfoque economicista o un conductista, o aún desde el punto de vista de causa y efecto. También se puede estudiar en otro lugar, en otra ciudad o en condiciones ambientales diferentes. En algunos casos se puede investigar en un grupo de sujetos de diferente estrato social a los ya estudiados. Es conveniente indicar entonces que para llegar a nuevas ideas hay que usar diferentes métodos y enfoques en la investigación, es decir, que no debería limitarse a un solo método o enfoque. También hay que tomar en cuenta que a veces es necesario cambiar el enfoque o el procedimiento. Siempre hay que tener en cuenta que lo más importante para la selección del tema es el interés que la persona tenga en el mismo. Lógicamente, en algunos casos también hay que considerar el interés de la intuición, donde está escrita la persona y los intereses generales de la nación. Una forma importante de decidir sobre qué investigar es comparar necesidades versus deseos. También comparar lo que se desea lograr, producto físico versus producto simbólico. Hay ocasiones en las cuales es conveniente seleccionar el tema mediante lo que se ha denominado una lluvia de ideas, la cual permite ver las diferentes alternativas que hay dentro de lo que se desea investigar. La revisión bibliográfica general implica una búsqueda de información que permita ubicar tanto en términos teóricos como en contextos sociohistóricos a las preguntas y temáticas sobre las que se quiere investigar. La lectura de biografía teórica sobre los distintos aspectos con los que se vinculan estas preguntas permite comenzar a delimitar y definir conceptos que se muestran adecuados para el enfoque con el que se requiere responder las preguntas de interés. Más importante aún, las teorías ponen en relación esos conceptos y utilizándolos proveen marcos explicativos sobre la realidad. Por tanto, estas lecturas aportan un apoyo teórico para construir el problema de investigación. Las decisiones sobre qué teorías son adecuadas y cuáles se dejan de lado, incluso aquellas que se ponen en tela de juicio, constituyen un paso muy importante en el proceso de ruptura, ya no con el conocimiento cotidiano, sino con otras propuestas científicas y en la construcción del objeto de investigación. A su vez, es necesario un relevamiento y análisis de otras investigaciones que hayan incursionado en la misma área, con fichado de los artículos, sistematización de las lecturas y un intercambio con personas especializadas. Estas lecturas e intercambios permiten además aproximarse a distintas teorías generales y marcos teóricos específicos que han sido utilizados para trabajar el área temática de interés.
En estos marcos es fundamental identificar conceptos, enunciados, comparar diferentes planteos. Para ubicar, pues, sociohistóricamente la problemática a trabajar, es posible utilizar muy diversos tipos de documentos: prensa, documentos de organizaciones, material audiovisual, entre otros, además de entablar una comunicación con observadores protagonistas, etc., que pueden ser considerados también como informantes calificados. La mirada crítica y las preguntas que se realicen sobre este conjunto de informaciones y antecedentes permitirá tomar decisiones sobre los aspectos que tienen vacíos de conocimiento, sea por falta de investigaciones anteriores o por inadecuación de las mismas para contestar nuestras preguntas. En un proceso de reflexión en el cual se delimita el marco teórico a la vez que se fija con precisión qué es lo que interesa estudiar empíricamente. Muchas gracias a todos por haberme acompañado hasta este momento de la plática. Espero ya haya sido de su agrado. No olviden regalarnos un like, suscribirse y dar clic en la campanita para que les lleguen notificaciones de temas nuevos, así como cuando estemos transmitiendo en vivo. Mi nombre es Jesús Méndez, saludos y nos vemos en el próximo tema. Hasta pronto. Hay tesis, arte, cultura y educación.